Muchas gracias por unirse a esta nueva edición de Sembrando Ideas. Y el tema de hoy, como ustedes ya lo saben, es de inteligencia artificial aplicada. Entonces, tenemos 3 expositores de SPOL que trabajan con inteligencia artificial en distintas aplicaciones. Ellos nos van a conversar un poco de su experiencia en la aplicación de estas técnicas y vamos a ir primero vamos a ver la forma como vamos a trabajar, es que primero vamos a ver las 3 presentaciones y al final tenemos un tiempo de 20 minutos o algo así para que los panelistas puedan contestar las preguntas de la audiencia. Sin embargo, lo que sí les voy a pedir es que durante las presentaciones, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y quedan ahí registradas para que al final, durante la ronda de preguntas a los panelistas, ahí ya nosotros las tenemos ya listas, escritas para que ellos las puedan ir contestando. Entonces, durante las presentaciones, por favor, no se puede interrumpir, pero sí se puede escribir preguntas en el chat que van a ser contestadas al final de las 3 presentaciones. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos información de los 3 panelistas que vamos a tener hoy. Empezamos primero con el doctor Ángel Zapa, con el tema de técnicas de aprendizaje profundo en visión por computador, casos de éxito en proyectos de investigación y transferencia. Ángel Zapa es del CIDIS y de la FIEC. El doctor José Córdoba, del CTD y de FIEC también, con el tema de analítica e inteligencia artificial para sostenibilidad, tema diferente, ¿verdad? Y Cristian Tutibén, el doctor Cristian Tutibén, de la FIMCP, con el tema de damage detection and localization at the jacket support of an offshore wind turbine using transformer models. Les voy a mostrar brevemente la agenda, que es lo que les expliqué hace un ratito. Hay las presentaciones de los panelistas y luego vienen las preguntas, ¿verdad? Cabe recalcar, si ustedes ya han estado en Sembrando Ideas anteriores, ya lo saben, pero de todas maneras, las opiniones vertidas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de SPOL. Entonces empezamos con el doctor Ángel Zapa, que tiene un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. También tiene un título de Ingeniero Electromecánico de la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina. Es investigador científico senior del Centro de Visión por Computador de Barcelona, España, y profesor principal de la SPOL. Adelante, Ángel. Cristina, buenos días. ¿Me permiten compartir? Sí, ya te damos permiso. Tienes que dejar de compartir, Cristina me dice aquí, para que yo pueda. Ahora. Perfecto. ¿Ve mi presentación? Estoy compartiendo. Sí, se la ve bien. Sí, Ángel. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Cristina, y a la gente del Decanato de Investigación. Mi presentación, como cuando me convocaron, era presentar aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, mi presentación de hoy es sobre el tema del uso de la visión por computador. Voy a presentar, como el título lo indica, ilustraciones en proyectos de investigación y de transferencia, ¿sí? Le he llamado casos de éxito porque bueno, son proyectos que han sido financiados, tanto el de investigación como los de transferencia que voy a presentar ahora. En el grupo, aquí en el CIDIS, trabajamos en mi grupo principalmente en visión por computador, reconocimiento de patrones, ¿sí? Y la visión por computador desde sus inicios más lúdicos hasta hoy en día, que podemos encontrar en aplicaciones industriales de control de calidad, en robótica, machine vision. Incluso hay cámaras ya con la posibilidad de embeber, las cámaras de la familia Cognet, las Insight, tienen la posibilidad de embeber algoritmos de inteligencia artificial. Si prestamos atención, la mayoría de todas estas aplicaciones son de visión por computador, desarrolladas usando información del espectro visible. ¿A qué me refiero? Estamos usando solamente información que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros de todo ese espectro electromagnético, ¿sí? Tanto monocromático como color.
Aquí en el grupo del CIDIS, en la parte de investigación, tratamos de usar o desarrollar o investigar en el uso de información de otras bandas del espectro electromagnético. En particular, imágenes térmicas, imágenes NIR de infrarrojo cercano. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa eso? Este tipo de información, bueno, porque con el avance de la electrónica, los costos se han ido reduciendo y hoy por hoy podemos encontrar cámaras por ejemplo, aquí tenemos una cámara infrarroja cercano donde podemos, aquí vemos la imagen gris, la imagen monocromática, y aquí vemos la información de una cámara infrarroja del shortwave cercano, ¿sí? Podemos ver dentro de la botella el contenido. O en el caso de los alimentos, aquí un grano que está en decomposición, podemos obtener información que en el espectro visible no obtenemos, ¿sí? O cámaras multiespectrales, hiperespectrales, que nos permiten caracterizar las propiedades de los materiales. Aquí fácilmente podemos segmentar en una línea de reciclado y reconocer los distintos tipos de plásticos, desde los PETs, PS o los PVC comunes, ¿sí? Entonces, en este contexto trabajamos con el grupo aquí en el CIDIS, y hoy les presentaré el caso de un proyecto que se tituló Guided Thermal Image Super Resolution. Este proyecto duró 2 años y fue financiado por el Air Force Office of Scientific Research. Este proyecto, si prestamos atención en el título, tiene 3 componentes: la parte de super resolución, la parte de imágenes térmicas y la parte de guiado, que fue la novedad en el momento cuando lo propusimos, ¿sí? Pero rápidamente, porque el tiempo no es mucho, presentaré los temas estos y las contribuciones que hicimos en este proyecto. Si alguien, como dijo bien Cristina, si tiene duda, luego me contacta ahora en el chat, o estamos aquí todos en la casa, así que podemos encontrarnos algún día para hablar en detalle de algún tema en particular, ¿sí? ¿Qué es la superresolución? Bueno, todos sabemos, superresolución es coger una imagen y ampliar, bueno, en el caso de superresolución espacial, ¿sí? Ampliar su resolución para tener una mejor representación. Existen técnicas que van desde superresolución de una única imagen o de un conjunto de imágenes de una misma escena. Tenemos otra posibilidad de hacer la superresolución, ¿sí? Esto es lo básico de superresolución. Ya en el 2015 comienzan a aparecer las primeras arquitecturas de redes neuronales, redes neuronales convolucionales para abordar el problema de la superresolución, ¿sí? Esta es la primera arquitectura. Primero se hace una upsample, una bicúbica, y luego se hace una especie de enhancement, mejora de esa imagen. Tenía sus dificultades, sus limitaciones, y esta es una de las... Hay un micrófono abierto que está por ahí haciendo ruido, simplemente comento. Eso es superresolución en imágenes visibles. ¿Por qué nos interesa a nosotros en el campo de las imágenes térmicas? Por la sencilla razón que las imágenes térmicas tienen la limitación de que tienen una resolución muy escasa o limitada, valga la redundancia. Y esto es debido a la tecnología. No es como un CCD o un CMOS, sino que utilizan microvolómetros para percibir la energía térmica de la escena. Entonces la tecnología es más costosa, por tanto la resolución de una cámara térmica, podemos hablar de cámaras de 160 píxeles por 120 píxeles. Estoy hablando de cámaras sin refrigerar, ¿eh? Cámaras sin refrigerar tenemos resoluciones 640 por 480, que hoy en día esas resoluciones no son comparables con las resoluciones de las imágenes visibles, de cámaras visibles. Todos tenemos nuestro teléfono con megapíxeles, ¿sí? Estoy hablando también de resolución espacial, porque las cámaras térmicas tienen otro problema, que es la resolución temporal. Los frames por segundo son muy pocos, ¿sí? Bueno, entonces esta es nuestra motivación, abordar el problema de la superresolución de las imágenes térmicas. Ya dije, hay mucho hecho en el campo de las imágenes visibles. Entonces esto comenzó con la tesis de Rafael Rivadeneira. Él realizó su tesis tratando de mejorar la resolución de la imagen térmica, ¿sí? Usando el know-how que existe en el campo de las imágenes visibles. Rafael propuso algunas arquitecturas en su tesis. Aquí una de las primeras arquitecturas, una UNED, luego hizo una GAN cíclica. Tengo otro estudiante de doctorado, Armin, que él propuso otra arquitectura de una concatenación de bloques residuales, y donde cada uno de estos bloques residuales internamente tenía un módulo de atención. Y bueno, y esta fue otra de las
contribuciones en el dominio de la superresolución de imágenes térmicas. Esta parte presento en detalle, más en detalle esta arquitectura, porque cuando se propuso esta arquitectura mejoraba el estado del arte en su momento, lográbamos un mejor PSNR con solamente 500.000 parámetros, ¿sí? Que es una de las contribuciones en aquel momento, ¿sí? Entonces esta es, si recuerdan, elige Guided Super Resolution of Thermal Images. El segundo tema es Super Resolution Thermal Images, y ahí trabajamos con el grupo aquí en el CIDIS, ¿sí? El tema es que, analizando más en detalle el problema, hace un par de años propusimos por qué no usar la imagen visible de la misma escena, de una misma escena. Si yo tengo una imagen visible que es relativamente barata, sencilla de obtener, ¿sí? Y guiar el proceso de la superresolución de la imagen térmica, ¿sí? Y ese fue el proyecto que fue financiado, que les comentaba antes, que es el Guided Thermal Image Super Resolution, ¿sí? Después de esta pequeña introducción, les mostraré algunas de las contribuciones de la arquitectura que comenté antes del estudiante. Lo que se hizo es una especie de siamesa, es decir, usarlo dos veces esa arquitectura con los módulos de atención, y a lo largo de las distintas capas de esa, las capas residuales, se iban conectando las características que se traían, y al final se hacía la reconstrucción, ¿sí? Esta fue una primera contribución. Otra contribución que estamos todavía trabajando en ella es la imagen. Si prestamos atención, la imagen visible y la imagen térmica son de distintas bandas del espectro electromagnético, no se solapa la información. Por tanto, es difícil extraer unas características de una banda y mapearlas o ayudar a la otra. Sin embargo, hay una característica que sí que se solapa, que es el contorno, ¿sí? El contorno de este edificio, que vemos aquí, todos estos contornos, todos los edges que llamamos en visión por computador, se mantienen en la imagen térmica, ¿sí? Entonces, en esta arquitectura, que es la que estamos trabajando ahora, se sacan los contornos, los edges en inglés, y tratamos de, con esos edges, alimentar el proceso o guiar el proceso de la superresolución de la imagen térmica, ¿sí? Esta es una segunda contribución que todavía es work in progress. Y la tercera, que sí, esta ya la hemos finalizado, la puse aparte porque en realidad no es una contribución, no es una nueva arquitectura, sino lo que propusimos en su momento fue, analizando el proceso del guiado, ¿sí? El guiado de la superresolución, que lo hacemos con una imagen que es de otra banda del espectro electromagnético. Se nos ocurrió, tenemos en el grupo a Patricia, la doctora Patricia Suárez. Ella trabajó mucho en redes generativas, ¿sí? Ella trabajó mucho con GAN. Entonces nos ocurrió utilizar esta imagen del espectro visible y generar una imagen, una pseudotérmica, por así decirlo. Entonces guiábamos el proceso de la superresolución con una imagen pseudotérmica, ¿sí? Que es más cercana, o mapeábamos a un dominio donde hay una cierta similitud. Esta estrategia, por así decirlo, fue evaluada. También hay que comentar que cuando propusimos este proyecto allí por el 2021, había poca literatura en el tema del guiado del proceso de superresolución, ¿sí? Hoy en día no es que haya muchas, pero hay distintas contribuciones, y son esas las que hemos evaluado en este paper. ¿Qué hicimos? Bueno, todas estas contribuciones del estado del arte de hoy en día, la DCNet, que es una especie de Discrete Cosine Transform, o la FDKN, las hemos guiado, o sea, hemos hecho la superresolución guiada con la imagen visible, ¿sí? Esta es la imagen de entrada térmica, baja resolución, ¿sí? Y esta es la imagen visible que usamos para guiar el proceso de superresolución. Y, por otro lado, hicimos la generación de esa imagen. Con esa imagen visible hemos generado la pseudotérmica y comparamos los resultados de esta estrategia con esta estrategia, ¿sí? Aquí en la parte central ven los resultados que obtenemos si guiamos el proceso de la superresolución de esta imagen térmica con una pseudotérmica o si guiamos con una visible. La parte numérica, tenemos el Structure Similarity y el PSNR, y en todos los casos son mejores resultados. Esto es lo que hemos publicado recientemente este año en la Neurocomputing, ¿sí? Y esto es rápidamente el proyecto de investigación que quería presentarles, ¿sí? A veces cuando hablamos de inteligencia artificial y demás,
nos parece que son temas más, todavía están en la parte de investigación. Sin embargo, ya hay oportunidades, y eso es lo que voy a presentar ahora, en la cual uno puede hacer uso de estas nuevas soluciones, ¿sí? Voy a presentar tres proyectos. El primer proyecto fue ya hace algunos años, fue al finalizar pandemia, 2021 creo que fue, y estaba orientado hacia la automatización en el proceso de las empacadoras en el banano, ¿sí? Todos estos proyectos fueron financiados por empresas locales, ¿sí? En este caso fue la empresa Agrosoft. En aquella oportunidad se quería, en la bananera, donde viene el racimo, poner un sistema de adquisición, y con ese sistema de adquisición tratar en lo posible de obtener información como el número de dedos, como la cinta, cada uno de estos racimos lleva una cinta indicadora de la semana de maduración, la calidad del racimo, incluso también queríamos ver el tema del diámetro, eso fue otro proyecto, ¿sí? Hoy voy a presentar solamente la parte de la detección de cinta e identificación del color, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cada uno, como dije antes, en la parte superior lleva una cinta plástica, entonces había que reconocer la escena, identificar dónde estaba la cinta y reconocer el color de esa cinta, ¿sí? Para eso hubo que realizar todo un sistema de adquisición. Esto trabajó todo Rafael. Rafael fue el que se dedicó a full en este proyecto. Un sistema de adquisición ya fuera del CIDIS. Trabajando en el laboratorio todo es muy bonito, todo muy controlado, ya in situ, con todos los problemas que eso ocasiona, en forma remota, adquirir, tomar imágenes, y allí se tomó un conjunto de imágenes, un conjunto grande de imágenes, y aquí teníamos los problemas. Aquí se empieza a trabajar desde la mañana al mediodía, tenemos una gran saturación, no se está viendo el puntero mío, una gran saturación en las imágenes por la orientación del sol hasta el atardecer, ¿sí? Entonces ahí veíamos todos los problemas que se hubo que abordar, ¿sí? Y ahí ven las cintitas que teníamos que detectar y reconocer el color. Se tomó gran cantidad de datos, se hizo un dataset propio. Anécdotas: cuando comenzamos a trabajar con esto, lo primero que se ocurrió, la empresa nos trajo un saco de cintas de distintos colores, y empezamos a trabajar con esos sacos. Esas cintas eran nuevas. Las cintas que están en la plantación pasaron no sé cuántas semanas al rayo del sol o a la intemperie, con lo cual hubo un proceso de envejecimiento. Entonces los colores no corresponden, o sea, no son iguales a las cintas nuevas. Experiencia que uno tuvo que ir, que uno ganó, y problemas que uno tuvo que ir resolviendo, ¿sí? Primer solución, que una de esas cintitas, uno que está trabajando en visión por computador de años, lo que hacemos es, de este espacio RGB la mapeamos a otro espacio de color, el HSV, y en ese espacio de color vamos a una representación unidimensional, ¿sí? Aquí vemos fácilmente, podemos reconocerla, podemos cortar aquí, podemos segmentar esto, y podemos reconocer la azul, la verde, la violeta. Sin embargo, la marrón tenemos problemas, ¿sí? Y ese fue uno de los defectos, uno de los problemas que nos costaba resolver trabajando en este espacio unidimensional. Aquí más numéricamente, aquí ven que la cinta marrón teníamos un éxito del 56%, mientras en otros colores estábamos por encima del 90%, estábamos contentos con la solución que estábamos dando, ¿sí? Pero como digo, bueno, esta charla es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se ocurrió en aquel momento? Rafael propuso entrenar dos redes. Una red simplemente era de una red de clasificación, y otra era de detección y clasificación, ¿sí? Detectábamos la cinta y clasificábamos. Y aquí ya presento los resultados cuantitativos. Vemos que con la red lográbamos un 91% de acierto, y lo que sí, la contra es 49 milisegundos, cuando con el esquema clásico de segmentación por color íbamos a 5 milisegundos en una Raspberry. Y aquí estamos hablando de uno de los ordenadores de aquí del CIDI con una tarjeta gráfica importante, ¿sí? Pero bueno, lográbamos el 91% con este enfoque basado en inteligencia artificial, ¿sí? Ilustración de un proyecto de transferencia. Fue un estudio de viabilidad que se hizo para la empresa Agrosoft. Otro proyecto que estamos haciendo actualmente aquí en CIDIS es detección de fallas en piezas de hojalata, ¿sí? Actualmente en la industria de
que fabrican latas para conservas, ¿sí? Tienen todas las líneas de producción y poquitas de ellas tienen automatizado el proceso de control de calidad, ¿sí? Para ello, este proyecto está desarrollado por la empresa Enlit, ¿sí? Y el problema es detectar falla en las tapas de barniz. Cada uno les muestro, estas son las tapitas, y cada una de estas tapas, si prestan atención, tienen un barniz, y aquí si le falta el barniz, ¿sí? Cuando se realiza el sellado, por ahí puede entrar aire y se descompone el alimento, ¿sí? Entonces, la solución fue desarrollar todo un sistema de adquisición con unos sensores inductivos, un PLC, unas cámaras. Aquí tenemos la ilustración de las cámaras y ya tenemos todo en marcha el sistema de adquisición. Lo que no tenemos es la parte del actuador neumático que empuja las tapas defectuosas, ¿sí? Esto está aquí aquí en la oficina al lado mío. Aquí tenemos todo el PLC, la cámara y demás. Primera solución, al igual que en el caso de las cintas, uno que ya tiene años en la visión por computador, y aparte en la empresa, una de las líneas que está automatizada, solución hecha por una empresa de Estados Unidos, trabajan en forma similar. ¿A qué me refiero? Lo que se hace es una representación polar de esta tapa, y en esa representación polar se sacan los histogramas de color. ¿Sí? Los histogramas sí, bien digo, de color. ¿Sí? Y ahí se detecta cuál es la tapa con falla y cuál es la tapa buena. En paralelo también, hemos implementado una solución basada en Deep Learning, ¿sí? Esto es work in progress, estamos generando mayor cantidad de datos para entrenar la red. La red es una YOLO V8, sencilla, y los resultados que estamos obteniendo también llegan, de momento estamos a un 93% de precisión, ¿sí? Entonces, otro proyecto de transferencia también, el cual ya está haciendo uso de inteligencia artificial. Y el último que voy a presentar, así ilustrativamente, es un estudio que hicimos para una empresa también de aquí de Guayaquil, Apracom, y va sobre la segmentación de imágenes de colonias bacterianas, ¿sí? Apracom lo que es, tiene distintas líneas de distintos productos, y uno de ellos es el tema de las placas de Petri. Las placas de Petri, Apracom tiene la representación en toda Latinoamérica de una placa de Petri de origen japonesa, creo que es, ¿sí? ¿En qué consiste el proyecto? Ante todo, introduzco un poquito para los que están en otros temas, contextualizar un poquito. Bueno, las placas de Petri, se pone una muestra a la cual se va a analizar si hay o no contaminación. Esa muestra se deja en una incubadora por un tiempo determinado, y después el experto tiene que contar la cantidad de colonias, ¿sí? En esa plaquita de Petri. Es un trabajo tedioso, por tanto la empresa Apracom, con la cual estuvimos desarrollando el proyecto, terminó hace una semana, Apracom ya desarrolló una pequeña unidad para adquirir imágenes, ¿sí? En cada una de estas cajitas se pone cada una de estas plaquitas para que vean, estas son las plaquitas ya con colonias bacterianas, y el experto lo que tiene que hacer es contar cuántas, ¿sí? No es mi área, pero no sé si cuentan cada hora o cada día, según el tipo de contaminación que están estudiando. Quieren ver la cantidad de colonias, cuántas hay, cómo se propagan, etcétera, etcétera, ¿sí? Como vemos aquí, algo sencillo contar, cualquier persona, yo mismo puedo contar. Sin embargo, la vida no es tan fácil en este mundo de las colonias bacterianas, porque aquí tenemos este tipo de imágenes, ¿sí? Aquí contar esto, un ojo experto solamente puede decir cuántas colonias hay aquí, ¿sí? Entonces, esta empresa lo que está tratando es de automatizar ese proceso. De momento desarrolló esta pequeña cajita en la cual se ponen una a una las placas de Petri. En un futuro tienen pensado ya automatizar, y con una cinta transportadora van pasando todas las plaquitas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nos contactaron y estuvimos trabajando con ellos durante algunos meses, y la idea fue evaluar distintos algoritmos de segmentación para ver cuál es el más apropiado. Así es que hemos empezado de la Masker CNN, el DTER, las distintas familias de YOLO, y aquí les muestro los resultados, ¿sí? Estos ya son resultados que hemos obtenido aquí en el CIDIS, para automatizar el proceso del conteo de estas colonias, ¿sí? Aquí les muestro los resultados que obtenemos nosotros. Aquí tenemos dos errores, dos
colonias que no se han detectado, pero en general estaban por encima del 90%. Muchos detalles tampoco por tema de confidencialidad, no puedo decir cuál fue la arquitectura que mejor va y demás, pero sí me permitieron presentar estas ilustraciones. ¿Sí? Y esto es todo de mi parte. Obviamente todo esto no es resultado mío solo, sino es todo el equipo de aquí del CIDI con el que he trabajado. Todos estos proyectos han sido hechos por estudiantes de doctorado. Ya mostré antes de Rafael de su tesis de doctorado, de Xavier, que es otro estudiante de doctorado, Patricia, que trabajó en la parte de generación, de GAN, Henry, que está en la parte de las latas, Boris, que está también con el tema de las latas, Armin, que el tema de super resolución, Doménica, que nos ayudó desde la programación del PLC, junto con Darío, y Giselle y Patricia, que están más en investigación. Y esto es todo de mi parte. Como dijo Cristina, si tienen una duda en el chat o aquí estoy para cualquier duda. Listo, Ángel, muchas gracias. Muy interesante la presentación. No, sin duda tendremos preguntas interesantes al final. Déjenme mostrarles brevemente las diapositivas. Ok, entonces esta fue la presentación de Ángel. Con respecto a las aplicaciones que están haciendo en el CIDIS, en las que usan, bueno, visión por computador, ¿verdad? Pero técnicas de inteligencia artificial. Vamos ahora entonces a pasar a la presentación del doctor José Córdoba, que tiene un doctorado de la Universidad Estatal Nueva York en Stony Brook. Es profesor de la FIEC y actualmente lidera la iniciativa de analítica e inteligencia artificial para sostenibilidad dentro del programa de sostenibilidad. Sus intereses de investigación incluyen lo que es optimización diferenciable en redes neuronales, machine learning para sensado remoto y sistemas ciberfísicos. Voy a dejar de compartir para que José nos pueda compartir. Entonces, adelante, José. Listo. Me confirman que se pueda ver la presentación y que además se me escuche, por favor. Se te escucha bien y también podemos ver la presentación. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la introducción y también por la invitación para conversarles hoy un poco sobre esta iniciativa en la que hemos venido trabajando ya hace algunos años, que me gusta llamarle IAS por sus siglas en inglés o en español. Y dentro de esta iniciativa estamos, como les digo, desde hace algunos años tratando de responder la pregunta de cómo podemos utilizar estos avances que existen en inteligencia artificial y antes de eso en analítica de datos para dar soporte a decisiones de sostenibilidad que nos interesa a todas las personas y empresas también. Entonces, el día de hoy quisiera comentarles sobre dos proyectos, uno que está corriendo y uno que ya tenemos bastante tiempo aquí desarrollándolo en SPOL, junto en colaboración con la Oficina de Sostenibilidad aquí en el campus y centrado en aplicaciones específicas que están resaltadas ahí. Una es el ambiente construido, que básicamente se reduce a lo que podrían ser edificios, y ahí la aplicación de inteligencia artificial que uno rápidamente podría pensar es, necesitamos hacer forecasting, necesitamos hacer pronósticos de consumo de energía. Si sabemos cuánta energía vamos a consumir, podemos tomar decisiones más sostenibles. Y por otro lado, también no debemos olvidarnos que las decisiones que tomamos y quienes consumen energía somos los usuarios. Entonces, otra lista de mi trabajo está centrada en el usuario, como dice la lámina, y para ahí la aplicación de inteligencia artificial debería ser quizás la que se nos viene a la mente, la identificación del consumo de energía, saber cuánto consumen los usuarios y cómo lo hacen. Entonces, esta charla se podría resumir brevemente a conversarles tanto de técnicas de forecasting como técnicas de identificación o detección que pueden resolverse con inteligencia artificial. Sin embargo, como la charla está centrada en la aplicación, quisiera comentarles un poco más de cómo se está aplicando estas técnicas en el campus y adicional, también los desafíos en aplicación de inteligencia artificial en la práctica, como lo estamos haciendo aquí en la escuela. Entonces, para eso, vamos a ir un poco en cada una de estas aplicaciones y como les comentaba, en el ambiente construido que corresponde directamente a edificios, la aplicación de inteligencia artificial es hacer pronósticos y cómo estos pronósticos nos pueden ayudar a tomar decisiones, qué podemos hacer con los mismos. Pero antes de eso, necesitamos obtener datos
que nos permitan alimentar estos sistemas de inteligencia artificial, particularmente los sistemas que manejo yo, similares también a los que comentaba Ángel, están basados en redes neuronales. Estas redes neuronales son basadas en conjuntos grandes de entrenamiento para poder generar el reconocimiento automático de patrones que me permita tomar decisiones, como por ejemplo decidir cuánto es el consumo de energía en un periodo de tiempo en el futuro. Entonces necesitamos estos datos. Específicamente en SPOL, para poder generar esos datos, hace unos años hemos creado esta plataforma de recolección y administración de datos y que la hemos evolucionado en que sea una plataforma también de analítica de datos para que estas aplicaciones sean cercanas a los usuarios, en donde estamos haciendo inventarios de todo lo que está en el campus, literal viendo espacio por espacio, verificando luces y equipos y adicional instalando sensores por todo el campus que están haciendo mediciones mucho más rápidas de las actualizaciones que los usuarios nos podrían dar. Como ven en el video, estamos de manera bastante aplicada recopilando datos y eso es un área bastante importante en la aplicación de inteligencia artificial, que muchas veces no es la más quizás atractiva, que es la recolección de datos. Entonces, esto lo hemos hecho durante algún tiempo y en base a estos datos que se han ido recopilando, decidimos aplicar las técnicas que durante los últimos años se han popularizado en inteligencia artificial, pasando de las técnicas tradicionales estadísticas de hacer pronósticos a hacer, utilizar arquitecturas de redes neuronales que tengan un tipo de concepto de temporalidad, como las recurrentes, y particularmente esto está basado en redes neuronales del tipo LSTM. Entonces, la entrada con la que empezamos esta aplicación de inteligencia artificial fueron los datos que nos da la plataforma que les acaba de mencionar anteriormente. Son datos agregados de todo el consumo del campus y con ellos hemos generado o adaptado esta serie de tiempo para que puedan calzar en los modelos de redes neuronales que les comentaba hace un momento. Y como vemos aquí abajo a la derecha, tenemos resultados que visualmente se ven bastante bien. Sin embargo, quiero concentrarme un poquito más en el reto de aplicar esto en la vida práctica. Queremos hacer pronósticos de cuánto consume un área determinada, en este caso el campus de la escuela. Pero queremos también saber el pronóstico a nivel de edificio para poder tomar decisiones de sostenibilidad, para poder decir qué edificio está contribuyendo a cierta huella de carbono o en general a lo que podría ser más cercano a nosotros, elevar o no la factura. Y para eso tuvimos que utilizar la plataforma que les mencioné hace un momento. ¿Cuántos datos hemos estado recopilando para poder generar estos pronósticos que se ven bastante bien de manera visual? Básicamente son 3 años de datos. Y en el momento que comencemos a instalar este mismo tipo de sistemas en diferentes edificios, no vamos a poder esperar. Por ahí también tengo el micrófono abierto. Si me ayudan con un micrófono ahí que está abierto, por favor. No sé si lo escuchan. Gracias. Ahora sí. Como les decía, si queremos aplicar estos modelos a diferentes edificios, no vamos a poder esperar estos años de recolección de datos. En su lugar, un punto central de la investigación que estamos haciendo es cuán rápido podemos adaptar estos modelos cuando comencemos a instalar sensores en todos lados. Cuán rápido inclusive podríamos llevar estos modelos a que hagan pronósticos en nuestras casas con los medidores que tenemos. Y definitivamente la respuesta no debería ser 3 años como se muestran los menores errores que podemos obtener con esa cantidad en comparación a tener 2 años de datos, 1 año de datos. Entonces, una vez más revisitamos la literatura y nos hemos dado cuenta que nos hace falta otra vez recolectar más datos y datos de diferentes fuentes. En este caso, para poder complementar los datos que nos entrega la plataforma de energía, hemos estado instalando sensores en diferentes secciones del campus y sensores que involucran, por ejemplo, variables climatológicas, recopilando datos de las estaciones meteorológicas que tenemos aquí en SPOL, para complementar el conjunto de datos por la alta correlación que existe entre el clima y el consumo de energía. Estamos aquí haciendo un pequeño adelanto del lanzamiento de esta plataforma que se llama IoT, justamente para decir que en la SPOL tenemos Internet de las Cosas y que no solamente lo tenemos para visualizar, sino también para generar pronósticos y complementar estos modelos de inteligencia artificial que les mencionaba hace un rato. Un reto importante que muchas veces es
sobrevisto, que no se le da mucha atención, es a la recolección de datos, como les decía hace un momento, pero también a la estandarización. Necesitamos asegurarnos que cuando comencemos a llenar el campus de sensores, los sensores estén entregando los datos con el mismo formato. Por darles un ejemplo sencillo, un sensor podría entregar un dato en Fahrenheit por un tipo de configuración, una temperatura y otro sensor en grados Celsius. Necesitamos que existan plataformas que realicen este middleware de estandarización de datos y eso es lo que estamos implementando en el campus. En base a estos datos que complementan a lo de la plataforma anterior, hemos creado, como les comentaba, modelos basados en redes LSTM que hacen pronósticos de 7 días en adelante. Estos 7 días son los que nos permiten ayudar a la Oficina de Sostenibilidad en un futuro cercano a tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo bien o mal en términos de consumo de energía en los diferentes edificios. Y a esta red neuronal le hemos agregado no solamente los datos meteorológicos que empezamos a recolectar mediante IoT, sino también datos que ya tenemos, pero que podrían ayudar a complementar a estos modelos, como por ejemplo los calendarios, las fechas importantes del año, feriados, el calendario académico, los horarios de clase y así sucesivamente. Gracias a esta heterogeneidad de datos hemos llegado a tener con menos cantidad de los mismos, un rendimiento bastante agradable en el término de tomar decisiones de sostenibilidad. Aquí a la derecha quería resaltar la capacidad que tenemos al mezclar todos estos datos en, por ejemplo, corregir posibles errores de pronósticos que se pueden dar por el caso de aquí, si no me equivoco, es feriado del Día de Muertos. Y así sucesivamente. En el límite en el que nos encontramos en este momento es en que necesitamos alrededor de 6 a 10 meses para poder tomar decisiones que ayuden a la Oficina de Sostenibilidad con buenos pronósticos. Entonces, vamos a seguir intentando bajar eso para que las instalaciones de estos sensores nos permitan generar pronósticos de alta calidad lo más rápido posible. Ahora, pasando un poco a quienes realmente están consumiendo realizando estos consumos de energía y además em, am, de qué manera estas herramientas de pronósticos, etcétera, van a influenciar en la toma de decisiones, tenemos que revisitar un tema que es cómo los usuarios realizan estos consumos y más allá de eso, cómo los usuarios tienen acceso a a la energía eléctrica, especialmente en estas fechas que tenemos problemas con los sistemas de energía. Entonces, quisiera comentarles un poco brevemente trabajos recientes que estamos haciendo para poder justamente atacar este problema de identificación. Y va a tener la misma arista que les acabo de mencionar. Vamos a enfocarnos en el problema primero de recolección de datos antes de ir directamente a la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial. Cuando hablamos de estar centrados en el usuario, quisiéramos resolver la pregunta en dos escalas. En una escala pequeña, cuando recibimos la factura de consumo de energía de la empresa eléctrica, tenemos en nuestras casas a esa escala un valor total de pago, que haciendo un símil con la factura que tenemos al ir al supermercado, hay una gran diferencia en que cuando vamos al supermercado podemos saber a detalle de qué manera estamos consumiendo energía. Sin embargo, cuando estamos recibiendo la factura de la empresa eléctrica, solo tenemos un desglose probablemente a nivel de horas, pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, para poder complementar este trabajo de datos, hemos estado tratando de identificar qué es lo que ocurre dentro de un espacio. Entonces, hemos desarrollado otro tipo de redes neuronales que toman datos de consumo de energía agregado por espacio, por ejemplo, en un edificio, y dado que no podemos tener sensores en todo tomacorriente, en cada uno de los aparatos que tenemos en cada uno de los espacios, vamos a tener que utilizar esta medición agregada para dar estimados o predicciones de lo que está encendido, de lo que está apagado. Y estos son resultados preliminares de un laboratorio aquí de la FIEC que ha logrado identificar justamente los aires acondicionados, las computadoras y equipos que mantienen la operación de estos espacios, como los proyectores y equipos de red que normalmente se ocupan en espacios de oficina. La idea, otra vez, es generar soporte para decisiones de sostenibilidad y esto viene acompañado también de una plataforma
que aquí les estoy mostrando apenas una pequeñísima sección de la misma, el cual le muestra al usuario semana a semana el desglose del consumo de energía. Esto podría ser ocasionado o generado de dos maneras, poniendo sensores en todos lados o de la manera en que estamos intentando hacer, que es que una red neuronal haga predicciones de qué es lo que está encendido a partir de solamente un medidor que se instala por espacio, ya no solamente por edificio, sino por espacio. Y adicionalmente, como vemos en la figura de aquí en medio, podemos comenzar a identificar patrones. Patrones que nos pueden ayudar a decir que quizás existan computadoras que se quedan encendidas a lo largo de diferentes días. Y esas decisiones son las que tenemos que comenzar a hacer intervenciones de sostenibilidad. Así también poder tener resúmenes mensuales de cómo los usuarios están usando su energía para poder crear campañas que nos ayuden a, antes de que los usuarios cometan otro consumo que quizás no sea tan sostenible, puedan em, em, tomar mejores decisiones en ese sentido. Y finalmente, una vez más, hablando de los usuarios, quisiera centrarme ahora, en cambio, en usuarios a gran escala. Y en gran escala podríamos revisitar las problemáticas que les he mencionado, ¿no? Cómo recolectar datos, cómo identificar qué es lo que está pasando dentro de un ambiente. En este caso, a gran escala sería lo que está ocurriendo en todo el país. Cómo podemos complementar con diferentes fuentes, como les mencionaba en el proyecto anterior, cuando comenzamos a agregar sensores de meteorológicos y así complementar el consumo de energía. Todo eso puede llevarse a la escala más grande que podríamos tener de interés en la aplicación de estas técnicas, que sería a nivel nacional. Y eso es lo que les quiero comentar preliminarmente aquí para terminar mi intervención, sobre cómo utilizar inteligencia artificial aplicada en sistemas de energía, en este caso a nivel nacional. Como les decía, estoy revisitando un problema que hemos trabajado en esta iniciativa ya durante algún tiempo, el problema de recolectar datos y generar mejores pronósticos de lo que está ocurriendo a nivel de edificio, como decía al inicio, o a nivel de un espacio en particular, de qué es lo que exactamente se está consumiendo. Para esto, acabamos de arrancar un proyecto nuevo que se llama Edades. Como se habrán dado cuenta, me gustan las siglas. Y Edades va a tratar de proveer un conjunto de datos justamente para identificar acceso, demanda, disponibilidad y oportunidades de generación del sistema de energía a nivel nacional. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es que necesitamos modernizar cómo se trabaja en la infraestructura de datos a nivel nacional. Para eso tenemos colaboraciones con los diferentes actores energéticos y adicional, tenemos que modernizar las aplicaciones con las cuales se opera el sistema de energía. Básicamente, nuestro foco va a ser los pronósticos. Vamos a, como en los trabajos anteriores, tratar de mejorar pronósticos de uso de energía a nivel nacional. Este es un reto bastante grande, especialmente porque a pesar de que normalmente muchos países reportan 100% de acceso a energía, haciendo una investigación primaria que motivó el financiamiento de este proyecto, hemos identificado que la percepción de los usuarios, especialmente en las zonas rurales, es diferente de lo que se puede reportar a gran escala ya con mediciones agregadas. En palabras sencillas, los usuarios, especialmente en zonas rurales, reportan que tienen dificultades de acceso. La luz se va, y no solamente por la crisis energética que tenemos en este momento, sino durante todo el tiempo que tienen en una zona localizada, han tenido problemas de energía. Entonces, el reto aquí es cómo podemos apalancarnos de estas técnicas de inteligencia artificial para, usando datos que recolectaremos en las zonas rurales, tanto datos de personas, sensores humanos que nos ayuden a introducir la percepción, similar al trabajo anterior, en donde aquí dentro del campus estamos introduciendo la planificación académica para mejorar los pronósticos. Queremos introducir la percepción de los usuarios de acceso a energía eléctrica y adicional también poner sensores. Tenemos que llevar sensores del tipo que estamos instalando aquí en SPOL a diferentes puntos que sean representativos del acceso a energía en los diferentes lugares del Ecuador. Lo que está mapeado a la derecha es nuestra propuesta de hacer un muestreo que incluya o se centre en la ruralidad para no perder esa representatividad y hacer predicciones justamente de cuán escasa es la energía eléctrica, a pesar de que tenemos escasez generalizada.
más centrada en la ruralidad, en donde adicional de la crisis energética ha habido este tipo de problemas. Entonces, para recapitular, quisiera llevar este mensaje un poquito adicional de cómo se utiliza una vez más analítica de inteligencia artificial para aplicaciones de sostenibilidad. La respuesta en la lámina que les presenté al inicio era rápida, era utilizar técnicas de inteligencia artificial para aplicaciones de identificación y detección de consumo de energía, y por otro lado, en el ambiente construido era para hacer pronósticos, y hay mucho avance de utilizar técnicas de machine learning en estas áreas. Sin embargo, quisiera dejarles el mensaje de que para poder llegar a aplicar inteligencia artificial en estas dos aristas que les estoy mencionando, no solamente necesitamos concentrarnos en los modelos, sino también en desarrollar plataformas que estén basadas en datos, que estén cerca al usuario para poder soportar esta toma de decisiones. Y adicionalmente, si consideramos al usuario y las limitantes de datos que tenemos muchas veces, tenemos que ponernos creativos en tener fuentes de datos heterogéneos, diferentes fuentes de datos que nos ayudan a complementar las escasas que tenemos. Y el mensaje final es que definitivamente, si vamos a avanzar en esta línea de inteligencia artificial aplicada, basada en sistemas de aprendizaje de máquina, necesitamos datos abiertos. Esa ha sido la mayor limitante para poder aplicar los grandes avances que se existen en el mundo en escenarios prácticos como los que tenemos en el Ecuador. Similar, este trabajo que estoy presentando es realizado por todo este grupo de personas, entre estudiantes, asistentes de investigación, colaboradores, y un colega aquí también que nos va a hablar un poco sobre su arista de investigación. Y cualquier contacto, por favor, lo pueden hacer a mi correo, y estoy también abierto a escuchar sus inquietudes en base a estas aplicaciones. Gracias. Listo, muchas gracias, José, por la interesante presentación. Voy a compartirles nuevamente las diapositivas. Ok, entonces acabamos de escuchar de José. Nuevamente, si se unieron tarde, pueden escribir preguntas en el chat, las cuales pues José las puede ir leyendo, las puede contestar si quiere ahí, como lo ha hecho Ángel, o también las podemos dejar para contestarlas verbalmente al final de las 3 presentaciones. Entonces, ahora damos la bienvenida al doctor Cristian Tutibén, que tiene un doctorado en control automático, robótica y visión. Es un destacado experto en análisis de datos y machine learning, con una amplia trayectoria académica e industrial. Es profesor e investigador de la SPOL y ha contribuido al desarrollo de tecnologías avanzadas en detección y diagnóstico de fallas mediante inteligencia artificial. Adelante, Cristian. ¿Me confirman que se vea mi pantalla? Se ve y se escucha bien. Gracias. Perfecto. A ver. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy yo les voy a presentar un trabajo que hemos realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. Este trabajo lo hemos llamado Detección y localización de daños en el soporte de tipo chaqueta de una turbina de viento marina utilizando unos modelos de redes neuronales llamados Transformers. El día de hoy existe un gran interés en el uso de energías renovables para eliminar el uso de todas estas energías contaminantes. Una de las alternativas con mayor crecimiento es la energía eólica. ¿Por qué? Porque es limpia, relativamente barata, inagotable y la podemos encontrar en cualquier lugar. Pero debido a esto, las turbinas de viento han ido creciendo de tamaño a lo largo de los años. Además, cada vez son instaladas en lugares más remotos, y en el día de hoy podemos encontrar turbinas de viento instaladas en el mar. Esto viene de la mano con algunos problemas relacionados con el mantenimiento, con las inspecciones y con las reparaciones. De hecho, los problemas en mantenimiento pueden tener un costo de aproximadamente 20% del costo total de generación de energía. Por ende, es importante desarrollar sistemas que nos permitan pasar de un mantenimiento correctivo o preventivo a un mantenimiento predictivo.
Entonces, existe una línea de investigación que se llama monitorización de la salud estructural, en el cual nosotros buscamos monitorizar los cambios en el material y en las propiedades geométricas de las estructuras. Esto lo podemos realizar en puentes, en edificios, en aviones, y en nuestro caso lo estamos utilizando en turbinas de viento para evaluar daños estructurales. Aquí tenemos la configuración del experimento que utilizamos en este trabajo. Esta es una turbina de tipo chaqueta. Su soporte, como lo pueden ver, es de tipo chaqueta, la cual la tenemos instalada en la Universidad Politécnica de Cataluña, y algunos estudiantes de la SPOL han viajado a Barcelona, han instalado los sensores, han recogido datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta turbina de tamaño escala, lo que hemos hecho es instalar 8 sensores de vibración, 8 acelerómetros de 3 ejes, es decir, que cada sensor está midiendo aceleraciones en el eje X, Y y Z, por lo que podríamos decir que en general tenemos 24 mediciones. Además, como podemos ver en el gráfico, en la parte superior de esta turbina tenemos un shaker o un vibrador, y esto es por el motivo en que las turbinas de viento tienen una operación en diferentes regiones de viento. Cuando el viento es débil, cuando el viento podemos capturar toda su potencia, y por otro lado, cuando el viento es más fuerte. Tenemos diferentes regiones de operación, y aplicando diferentes amplitudes de ruido blanco, podemos simular las diferentes regiones de operación del viento. En este experimento nosotros lo que quisimos hacer es la detección y localización de diferentes daños estructurales. De hecho, el daño en una de las barras del soporte tipo jacket de estas turbinas que están ubicadas en el mar. Hemos diferenciado 4 tipos de estados. El primer estado es cuando existe una fisura de 5 milímetros en una de las barras. El segundo estado es cuando un perno de la barra se perdió, y esto puede causar problemas a lo largo estructural de toda la turbina de viento. Y el tercer estado, aunque no es un daño como tal, lo que quisimos es ver si el modelo podía detectar cuando una barra es saludable, pero no es la original. Y bueno, y el cuarto estado, que no lo tenemos aquí, es cuando toda la estructura está en estado saludable, no existe ningún tipo de daño y todas las barras son originales. Además de eso, como vemos del lado izquierdo, hemos identificado 4 niveles de operación. Entonces, la intención es detectar el daño y detectar en qué nivel de esta estructura se encuentra el daño. Para esto realizamos 1140 experimentos. Cada experimento tuvo una duración de 60 segundos y la frecuencia de muestreo fue de 330 Hz. Al final tenemos 19.800 mediciones por cada uno de los 24 sensores en cada uno de los experimentos. Aquí del lado derecho podemos ver como que un resumen de la cantidad de experimentos que realizamos para cada uno de los tipos de daños estructural y para el tipo saludable, y al final también los tenemos divididos por cada una de las amplitudes para recoger mediciones en diferentes regiones de viento. Algo importante en este trabajo es una etapa que se llama reestructuración de los datos o data reshape. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo tengo una matriz que representa un experimento, donde la cantidad de columnas es la cantidad de sensores que tenemos. En este caso serían 24. Y la cantidad de fila es la cantidad de mediciones que tenemos por experimento, es decir, 19.800 mediciones. ¿Qué es lo que pasa? Tradicionalmente, cada fila sería una muestra que le vamos a pasar al algoritmo de Machine Learning para que nos haga nuestra detección o nuestra clasificación. Cada fila, en realidad, está representada por una única muestra para cada uno de los 24 sensores. Y esto, viéndolo de otra forma, es como ver una foto. Pero ¿qué tal si al modelo, en lugar de darle una única muestra o una foto, le damos un video de muestras? Es decir, una secuencia de muestras que tengan una relación temporal. Vamos a tener mayor información por cada ejemplo que le pasemos a nuestro algoritmo de Machine Learning. Entonces, como nosotros sabíamos que 165 muestras consecutivas equivalían a 0.5 segundos, lo que realizamos es coger las primeras 165 muestras y transformarlas
en una secuencia, la ponemos en la primera fila, cogemos las 165 siguientes, las transformamos en una única secuencia en la segunda fila y así sucesivamente, y lo mismo hicimos para los 24 sensores. Al final, en cantidad de filas van a reducirse, ¿verdad? Ahora tenemos 120 filas, es decir, 120 secuencias por cada uno de los sensores, por cada experimento. Vamos a tener una matriz que la cantidad de columnas tenga 120 por 24 columnas y en cantidad de filas 120 filas. Entonces, cada muestra al final ya tiene la información temporal de medio segundo por cada uno de los sensores. Tiene mayor información que le va a ayudar al algoritmo a encontrar una relación temporal de cada una de las muestras. Un poco la idea visual es esto. Tenemos la matriz original y si hacemos este reshape, ahora nuestra matriz tiene otra estructura porque tenemos menos cantidad de filas, pero cada fila tiene mayor información. Algo importante en este algoritmo, y creo que en todos los algoritmos de Machine Learning, es hacer la división de nuestros datos, el dataset de entrenamiento, validación y testeo. Entrenamiento son los datos que vamos a utilizar o que el modelo va a utilizar para aprender, para capturar esta información estructural de la turbina de viento. El de validación, que es el que nos va a servir a nosotros para tomar decisiones en la selección de los hiperparámetros. Y el de testeo, que es el cual nos va a permitir ver si nuestro modelo generaliza con datos que no hemos utilizado para entrenar ni que hemos utilizado para tomar decisiones. Hemos seleccionado 65% del dataset para entrenamiento, 20% para validación y el 15% para testeo. Del lado derecho tenemos ya un resumen de la cantidad de secuencias que ahora tendríamos por cada uno de los estados estructurales y la cantidad de secuencias que tenemos total entre todos los experimentos. Además, cuando hacemos la división de datos, es importante también hacer esta división de datos por las amplitudes que le estamos pasando al vibrador, porque en un algoritmo de Machine Learning necesitamos tener un balanceo de datos. No podemos tener un dataset desbalanceado donde tengamos más representatividad en una clase que en otras, porque si no el algoritmo puede tener problemas. Entonces, cuando hicimos esta división del 65, 20 y 15%, tomamos en consideración no solamente la cantidad de ejemplos en cada estado, sino la cantidad de ejemplos también por amplitud. ¿Qué modelo utilizamos? Fue el modelo de arquitectura Transformer. ¿Por qué utilizamos esta arquitectura? Bueno, el día de hoy seguramente muchos conocen todos estos modelos de grandes lenguajes, todos estos modelos de procesamiento de lenguaje natural. Muchos de estos modelos utilizan esta arquitectura llamada Transformer. ¿Por qué? Porque es muy buena capturando la información temporal del texto, la relación de una letra con las letras que vienen después, con las que vinieron antes, o de una palabra con las que vinieron antes y las que vinieron después. La máquina en realidad no entiende las palabras ni las letras. Esto nosotros lo vamos a tener que transformar en números. Y al final, si estamos recogiendo datos de sensores, son números. Entonces, de cierta manera, vamos a hacer exactamente lo mismo que se hace en estos problemas de procesamiento del lenguaje natural, pero lo vamos a hacer con sensores, con información de sensores, para que capture la relación temporal de nuestros datos. Esta arquitectura se volvió famosa con un paper que se llamaba Attention is all you need, donde ellos lo que trataban era hacer traducción de texto, donde en la entrada entraba una secuencia de datos o de palabras en un idioma y a la salida salía otra secuencia en el idioma que queríamos traducir. Esto estaba conformado por dos etapas, un codificador y un decodificador, y era un modelo secuencia a secuencia. En nuestro caso, nosotros no queremos un modelo de secuencia a secuencia, sino que queremos que ingrese una secuencia y a la salida nos dé la clasificación o la probabilidad de la clase, de las diferentes clases de estados que tenemos. Entonces, solamente nos quedamos con el codificador. El decodificador no lo utilizamos. Esa es la variación que tenemos con el modelo original que sale en este paper. Lo importante de esta arquitectura, yo creería que es primero el codificador. De cierta manera, codificamos cada muestra en la secuencia para capturar la información del orden de cada muestra. El multi-head attention, que de cierta manera es que el modelo aprenda o vea la atención a cada una de las partes de la entrada. Y por ahí también tenemos las típicas capas lineales, funciones de activación para que el modelo capture la no linealidad de los datos, y en el mundo real muchos de los problemas son no lineales. Y en la salida tenemos una función softmax que de cierta manera nos va a devolver la probabilidad de ser cada una de estas categorías.
Aquí tenemos las diferentes configuraciones que hicimos en nuestro experimento. Probamos diferentes funciones de activación, la ReLU, la GeLU, que es una gaussiana, para ver los diferentes comportamientos, diferentes hiperparámetros que probamos. Y nos vamos a quedar con la primera configuración, la que dice configuración 1. ¿Por qué? Porque como vemos en la columna, mejor época es la que tuvo menor tiempo de entrenamiento. Y como vemos, en la mayoría de diferentes arquitecturas que probamos, todas obtuvieron un accuracy del 99%, que es bastante alto. Así que los siguientes resultados se los voy a mostrar en relación a esta primera arquitectura. Como podemos ver, nosotros hicimos un entrenamiento de 35 épocas, pero usamos una técnica que se llama early stopping o parada de entrenamiento temprano, que nos permite capturar los pesos de la red neuronal en la mejor época, donde tengamos el menor error de validación. Y podemos ver que esto sucedió en la época 14, lo podemos ver al lado izquierdo, donde vemos el error a lo largo del entrenamiento, validación y testeo, y el lado derecho lo podemos ver en el accuracy para cada uno de estos datasets. Aquí tenemos el resultado a lo largo del entrenamiento de esta arquitectura, y como vemos en la época 14, donde tenemos el asterisco, es donde tenemos un error de testeo bastante abajo, y tenemos, bueno, una precisión, un recall, un F-score y un accuracy bastante alto. De hecho, todos están en 0.99. Y para visualizar de mejor manera los resultados, tenemos una matriz de confusión, donde podemos ver que en cada uno de los estados, de cierta manera, en la mayoría, tenemos un 100% de buena clasificación. Por ahí hay 2 estados donde solamente tenemos 5 malas clasificaciones y en otro estado que tenemos una mala clasificación. Pero de cierta manera en la diagonal podemos ver que tenemos en la mayor parte de tipos de estados, tenemos un 100% de accuracy, y eso es bastante bueno. Así que conclusiones de este trabajo: se muestra una estrategia de detección de daños basada en el uso de modelos transformers y basada únicamente en datos de vibración. La vibración, de cierta manera, captura el estado o la condición de nuestra estructura. Y esta metodología de monitorización de salud estructural muestra rendimientos bastante altos. Vemos que arroja resultados del 99%. Estos resultados muestran que los transformers son prometedores para el desarrollo de estrategias de monitorización de salud estructural, no solamente en turbinas de viento, también en otras áreas, y en este caso en cimientos marinos de estas turbinas de viento. Y como trabajos futuros, vamos a seguir trabajando con estos transformers porque creemos que capturan una información temporal bastante útil, y en sensores tenemos esta relación temporal, tenemos estacionalidades, tenemos tendencias, tenemos autocorrelaciones, pero estamos trabajando en el diseño de sensores virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces tenemos muchos sensores, por ejemplo en las turbinas, en la parte profunda del mar, y un sensor se puede dañar, pero es muy importante para medir la salud estructural. ¿Qué tal si a partir de otros sensores podemos predecir el valor que tendría ese sensor si estuviera funcionando? O en máquinas, donde en lugares es muy difícil colocar un sensor. ¿Por qué no a partir de otros sensores predecir qué valor tendría un sensor si lo tuviéramos en esa posición? Y finalmente, otra línea de investigación que también estamos trabajando con un técnico de investigación es el desarrollo de modelos físicos informados. Es decir, combinar este conocimiento que nosotros como ingenieros tenemos de la física de nuestros sistemas que estudiamos y combinarlos con los datos. Y utilizar estas técnicas de Machine Learning para alimentar al modelo físico y darle mayor información. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier pregunta la pueden escribir por el chat. Así que espero que les haya agradado esta presentación. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación, también muy interesante. Entonces, habiendo ya visto las presentaciones de los 3 panelistas sobre este tema que teníamos hoy de inteligencia artificial aplicada, y bueno, si bien era de manera amplia sobre inteligencia general aplicada, pues hemos visto también mucho de deep learning, de aplicaciones de deep learning a lo que es diferentes problemas que se puede tener en Ecuador. Y también hemos visto también bastante del tema de captura de datos, que es efectivamente algo muy complejo cuando tenemos que interactuar con el mundo físico, ¿verdad? Entonces, quiero invitarlos a todos los asistentes a que les hagan en el chat, escriban preguntas para los panelistas. Mientras los asistentes escriben preguntas,
quisiera empezar diciéndole a Ángel, bueno, Ángel ya contestó algunas preguntas en el chat, entonces mi pregunta inicial es si es que de algo de lo que contestó en el chat, Ángel, hay tal vez algo que requiera una explicación adicional o sea, porque a veces una respuesta Sí. escrita no necesariamente es lo mismo que verbal. Sí, no, a Joan, que me consultaba sobre un tema muy particular, y yo le pregunté hoy en día cómo se hace ese análisis. Y me dijo un experto visualmente, bueno, entonces si un experto, si hay un sistema visual que captura una información y un experto decide, pues podemos hacer lo mismo con un sistema de visión. Hay que entrenar una red y ya está. O sea, ya está entre comillas. Va a llevar un cierto trabajo, pero es viable lo que él consultaba. Perfecto, Ángel, gracias. Bueno, entonces realmente quiero invitar a los invitados a que piensen preguntas para los panelistas, pero mientras las escriben en el chat, porque igual veo que van llegando mensajes, yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Bueno, vamos, como acaba de hablar Ángel, vamos con José, que tal vez sí nos puede comentar un poquito más sobre los desafíos en la recolección de datos. O sea, José nos mencionó, o sea, que la parte de la recolección de datos, ahí había desafíos, pero como la charla era más sobre las aplicaciones, pues tal vez no pudo darnos un poquito más detalles de eso. Entonces, José, no sé si hay algo que nos puedas comentar más sobre los desafíos que hay en esa parte, en la captura. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Definitivamente uno de los desafíos es que estamos trabajando con datos que corresponden al uso de energía y estos datos están también relacionados al uso de equipamiento. Ahora, estos equipamientos pueden fallar y comienzan a, entre comillas, ensuciar los datos. Adicionalmente, los sistemas que utilizamos para recolectar estos datos y crear estos conjuntos de datos también pueden fallar. Les hablé un poquito, ¿no? Que utilizamos Internet de las cosas para poder generar estos datasets. Y como bien el nombre lo dice, se utiliza Internet. En general se utiliza una red de datos para poder hacer esta recolección. Sin embargo, la red que tenemos más desplegada en todas partes del mundo, tanto local en SPOL como la que utilizamos para hacer esta llamada, son redes que han estado orientadas a servicios para personas, para los usuarios, nosotros, para tener esta llamada, etcétera. Y en el momento que comenzamos a implementar sistemas que recopilan datos a gran escala, entre comillas, como en todo el campus, vamos a cargar sistemas de recolección de datos sobre la misma red que utilizamos para las personas. Y lo que hemos encontrado, que muchas veces es sobrevisto, como dije en mi intervención, es que estas redes de datos sí fallan en el momento de entregar las mediciones que hacemos de los diferentes aparatos que estamos tratando de reconocer. Y un desafío grande que hemos encontrado es fallas de sensores, falla de la red de datos, diferentes dispositivos representan diferentes patrones de consumo. Un aire acondicionado central tiene un patrón de consumo diferente y depende también del año, ¿no? Tenemos aquí en Spol aires acondicionados que tienen décadas en uso y eso limita también la transferencia del conocimiento que tienen estas redes neuronales al identificar ciertos patrones en uno que no están en otro. Entonces, el desafío más grande es la diversidad de los diferentes aparatos que utilizamos y también lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Estos factores que usualmente no les prestamos mucha atención, la misma red donde se comunican estos datos. En un ambiente controlado, en un experimento de laboratorio, decimos, bueno, vamos a hacer recopilación de datos para modelar esto y no hay fallas, pero ya en sistemas en producción, como el consumo del campus, sí nos hemos enfrentado a bastantes huecos de datos y problemas que limitan la aplicación directa de estas metodologías de inteligencia artificial. Listo, José, muchas gracias. Similar a lo que le pregunté hace un ratito a Ángel, a Cristian, tú también estuvo revisando unas preguntas en el chat y las contestó ya. No sé si hay algo adicional que nos quiera comentar Cristian con respecto a algunas de esas preguntas que contestó. Sí, de hecho creo que hay la última pregunta que creo que dice, ¿cuál es la importancia del codificador? ¿Qué ventaja le provee usar el encoder del Transformer versus un encoder tradicional? ¿Verdad? Bueno,
no sé a qué se refieren a encoder tradicional, pero de cierta manera, acá en el Transformer, ¿por qué lo llamamos encoder-decoder a las dos etapas? Es porque en el paper original de Attention All You Need, como necesitaba transformar de una secuencia a otra secuencia, esa secuencia la transformaba a un espacio, digamos, latente, un espacio vectorial reducido, para que la otra secuencia, al transformarla al mismo espacio, tener una relación y poder hacer la traducción, digamos, de idiomas. En nuestro caso, solamente utilizamos el codificador porque nosotros no tenemos un modelo sequence to sequence, sino solamente queremos ingresar una secuencia y a la salida tener una clasificación como tal. Pero en cualquier arquitectura en el cual nosotros tengamos un codificador y decodificador, lo importante es transformar de un espacio dimensional grande a un espacio dimensional pequeño. Que este espacio dimensional se llama espacio latente, donde podemos trabajar con vectores. Y nosotros somos muy buenos trabajando con vectores porque podemos hacer sumas, multiplicaciones, sacar distancias. Y en este espacio vectorial nosotros podemos hacer transformaciones de nuestros datos de una manera más sencilla. El día de hoy, por ejemplo, todos estos modelos generadores de imágenes trabajan con el espacio latente. Y esa es la importancia de esa parte por ahí del codificador y decodificador. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Vamos ahora para con una pregunta para Ángel Zapa, que está ahí en el chat de Carlos Saldaña. Ángel, no sé si la puedes leer, la pregunta. O sea, no la leas, pero le puedes contestar esa pregunta de ahí de Carlos. Eh, Carlos, ¿a qué te refieres con los ahorros, indicadores? ¿A qué? No, ahí te estoy perdiendo. Disculpa, estaba con otros, me han llamado. Si puedes especificar más. Por ejemplo, no sé qué. Las aplicaciones. El tema del enlatado, por ejemplo, hoy en día, eh, la empresa esta y muchas de las empresas locales tiene automatizada solo una de las líneas de producción. Las otras hay personas que están mirando las tapas, por tanto, el ojo humano tiene fatiga, no es, tiene un proceso de error, ¿no? Voy leyendo y respondiendo, no sé a qué se refiere. Puede abrir el micrófono si quiere, Carlos. Metodología, la forma de llegar a las empresas es muy Claro, diversa. Sí, voy leyendo. La forma de llegar a las claro. empresas es muy diversa. Muchas han llegado a golpear la puerta aquí. Y dije casos de éxito. Días pasados hablaba con un colega de la FIEC sobre el esfuerzo que requieren nosotros los investigadores a veces hacer propuestas a las empresas, y muchas veces las empresas, por motivos que sean, o presupuestarios, no terminan aceptando la propuesta. Entonces, tiempo que uno invierte, va a la empresa, hace visitas, diseña posibles soluciones. Las soluciones inicialmente, algunas de los contactos venían aquí en sí, tenía una persona que se encargaba de visitar empresas y traer problemas, o contactar empresas para problemas, y él fue quien Álvaro Torres fue quien nos contactó algunas, por ejemplo, con Agrosoft, y otras directamente vinieron por contactos o por conocidos. Pero no hay una mecánica. Ahora, a través de la OTRI seguramente vamos a tener más aceitado ese vínculo, tal vez que nos permita llegar a las empresas y dar soluciones. No sé si alguna pregunta quiere. Abre el micrófono. No sé si Cristina está bien abrir el micrófono, pero Carlos, abre el Sí, micrófono sí, para claro. saber. Carlos, si quiere dar más información con respecto a la primera parte de Sí, su pregunta, adelante, sí se puede desmutear. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? sí, sí, Carlos, adelante. Muy bien, pues un gusto, doctor, conocerlo y escucharlo. Me ha parecido instructivo. Pero algo que me gustaría haber escuchado es sobre cómo ustedes pueden medir con indicadores la efectividad de su modelo ya en sitio. Conocer si lo que ustedes hicieron realmente pues
trajo alguna ventaja significativa al proceso de producción, ya que esto pues conllevó tiempo, conllevó recursos, una inversión inicial y también conlleva pues un especialista en el área, ¿no? Para que esté siempre controlando, ¿no? ¿Y cómo manejan ustedes eso? Por eso estaba enlazado un poco a la pregunta número 2, porque yo Vale. ya con ese tipo de resultados, yo voy y propongo a una industria, ya tú vas a invertir ahora, pues, se me ocurre $50,000 en esta investigación, pero tú vas a recibir el retorno de la inversión, lo vas a recuperar porque vas a ahorrar en esto, vas a ahorrar en acá y tienes los indicadores ya organizados. Más o menos se llama la pregunta. No sé si me he hecho Perfecto, perfecto. entender ahora. No hay una única respuesta, voy por parte. Por ejemplo, en el tema de las latas, la línea de producción, usted imagínese máquinas de estampados, 4 o 8 líneas de producción, hay una sola automatizada y la solución es una empresa americana. Ahora quieren automatizar las otras líneas, por tanto están pidiendo presupuesto, o sea, no había empresa local. Estamos hablando de mucho dinero, ¿sí? Otro oferente es una empresa italiana y el tercer oferente es una empresa china. Entonces vinieron aquí después como el desafío. ¿Es que ustedes podrán hacer esto? Fue un poquito entre comillas y preguntas, signo de pregunta. Entonces, no fuimos nosotros a buscarle un plan de negocio, como usted está diciendo, para retorno de inversión. No, fue al revés. Es que una inversión considerable, estamos hablando de cerca de $100,000 por cada línea esta de producción, y que ustedes podrán automatizar. Nosotros no hicimos la solución todavía. Nosotros empezamos siempre lo que se llama un estudio de viabilidad. Vamos a ver si es viable la solución con lo que tenemos aquí. Hemos tenido un montón de problemas del sistema de iluminación, los domos que compramos en una empresa americana, que fueron a Costa Rica en vez de venir aquí por errores, cables para las cámaras de los triggers externos que tuvimos que terminar comprando en el extranjero. Entonces, en ese caso en particular, no es que hubo un análisis, como usted me está planteando, de retorno de inversión. Fue un desafío tecnológico que dice, queremos ver si se puede hacer en el país una solución para nuestro caso. En el caso de las bananas, por ejemplo, no existe solución, no está automatizado el proceso. Pasan los carritos, los racimos, y se pone una persona con papel y lápiz, cinta azul, cinta blanca. Hoy en día también había una tablet, pero hay un operador que dice cinta azul, cinta blanca, casi todo viene del mismo color, ¿no? Pero ¿sí? Entonces, automatizar eso tampoco había. También se hizo para la empresa Agrosoft, fue un estudio de viabilidad. O sea, nosotros no somos una empresa privada que vamos a decirle, tenemos esta solución tecnológica que usted va a desarrollar. Fue en los 3 casos, Apracom también, ellos ya tienen su caja para digitalizar, porque ellos digitalizan la placa de Petri y querían saber cuál era la mejor arquitectura de red neuronal que les va a funcionar. Entonces ahí fue más un análisis del estado del arte, ¿sí? Pero en cuanto a la cuantización, que otra pregunta decía, ¿cuánto mejora? En el caso de las bananas, si no hay nada, cualquier mejora es bienvenida. En el caso de las tapas, ahí estamos cuantizando. Tenemos tapas buenas y tapas malas. Nuestra máquina, al final del día, tiene que tener por encima del 90% de accuracy para poder ser llevada a producción. Pero no hay una única solución, por eso le digo. Según cada caso, exige un abordamiento, una forma de abordarlo u otra. Pero en todos los casos que bueno, y estos 3 que he presentado, nosotros estamos más como en la academia, no somos una empresa privada que desarrolla soluciones tecnológicas, sino que estamos tratando de desarrollar tecnología para el sector local aquí. ¿Sí? No sé si por ahí va si tiene alguna inquietud, podemos No, hablar luego. sí, sí, muchas gracias. Pensé que estaba implementado, está en investigación todavía, ¿no? No, el de las latas estamos aquí, la máquina. Por eso le mostré, está work in progress. El de contar las colonias, eso ya está terminado. Ya le digo, contar las colonias hoy en día no hay una solución. Es la persona quien cuenta las colonias a mano. Entonces, nosotros analizamos el estado del arte y dijimos, esta red logra un 94% de accuracy, por ejemplo. Entonces, eso ya está. Ya terminamos nuestro trabajo. Y el de las bananas eso también se terminó ese proyecto y se logró un resultado. ¿Sí? Pero Muchas nosotros no gracias, Sergio. comercializamos esa tecnología. ¿Sí? Listo, Ángel, muchas Gracias. gracias. Y de nada.
había una pregunta para José, pues José ya la contestó, pero eso tal vez me lleva a hacerle otra, una pregunta que tenía aquí anotada a José, que era, en el momento que ustedes han hecho esta instalación, este sistema para capturar tanta información de todo el campus. Es obviamente algo desafiante, ya se habló de la captura de datos, y ahora más bien mi pregunta va por el lado de, una vez que uno captura esos datos, ustedes lo están analizando. Mi pregunta concreta es, ¿si han encontrado a través del análisis algún resultado no esperado, interesante, o que les tocó luego regresar a ver, bueno, por qué nos está dando este resultado y cómo esto puede tal vez influenciar en los diseños que estamos planteando? José. Sí, gracias por la pregunta, Cristina. Sí, definitivamente hemos encontrado cosas que son, que se han esperado, como por ejemplo en el análisis del edificio del rectorado, que es uno de los mayores consumidores por la infraestructura antigua que tiene de aires acondicionados, pero también nos hemos encontrado con posibles fugas de energía, que también algo me preguntaba, en la definición de fuga de energía tiene diferentes aristas, pero la línea base de consumo de energía de un edificio tradicionalmente se calcula con las condiciones de operación del mismo y con parámetros estáticos que dicen cuánto más o menos debería utilizarse. Por ejemplo, que una computadora esté encendida 8 horas al día para coincidir con el horario de oficina. Lo que hemos encontrado es que existen edificios en donde la línea base de consumo, por lo que debería estar encendido en la noche, es mucho más alta de la que se esperaba. Y ahí hemos encontrado causas como, por ejemplo, aires acondicionados que están funcionando en un modo que parece que están apagados, pero realmente no lo están. Y también que existen conexiones que no estaban diagramadas, que hacen que un medidor registre consumos de un edificio que está pegado al que estamos en teoría monitorizando. Entonces, por ejemplo, tenemos el edificio, voy a decir 11A, y ya hemos ahondado en el análisis, hemos limpiado los datos, hemos hecho el pronóstico de cuánto se espera que consume en un cierto rango horario y nos sale un consumo mucho mayor. Y ahí es donde encontramos que nuestro pronóstico no iba a poder capturar el comportamiento del edificio, porque de hecho el medidor, por la circuitería que en algún momento se hizo al instalar estos sistemas, y en el momento inclusive de ampliar construcciones, se agarran de edificios que están cerca. Y la división que Spol ha planteado, 11A, 11B, etcétera, no coincide con el ámbito energético, con lo que está ocurriendo. Entonces, eso es un desafío también, porque nos toca, como les decía, desagregar, ya no solo a nivel dentro de un espacio, sino desagregar para descubrir automáticamente qué circuito se está agarrando, que probablemente en la división administrativa de Spol no lo consideramos. Imagínense en un futuro cercano, nos gustaría poder hacer recomendaciones, ir a tocarle la puerta al decano o directivo de una unidad y decirle su consumo es este, porque nuestro sistema pronostica esto, pero tenemos que estar seguros de que no vamos a indicar un consumo que de hecho está cogiendo un edificio que está al lado y no lo habíamos identificado. Listo, muy interesante, José, gracias. Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo para terminar. No sé si Cristian, yo creo que en la audiencia hay mucha, bueno, hay mucha gente interesada en tal vez ver cómo puede aplicar inteligencia artificial a sus propios dominios, ¿no? Como que es lo que ustedes están haciendo. Y entonces, hay un problema en la actualidad que es el interés. Hay en SBOL, hay en la audiencia, hay en todo el mundo, y eso hace que se esté generando muchísima investigación. Cada día una cantidad de papers nuevos que aparecen y puede resultar muy, muy abrumante. Entonces, no sé si tal vez, Cristian, ya como que yéndonos un poquito hacia atrás, bueno, como alguien que nos puede dar tips para gente en la audiencia que quiera empezar a aplicar inteligencia artificial, cómo atacar el problema de encontrar la literatura y no dejar que todas estas gran diluvio de nuevas publicaciones los abrumen. Sí, a ver, lo que yo creo que muchas veces cuando nosotros decimos este problema es de visión por computadora, este problema es de texto y muchísima información nos abruma, podemos pensar que todo esto aquí es muy complejo. Pero yo en general, como yo veo a cualquier tipo de problema, yo lo veo como que son una secuencia de números, son datos.
Uno es una forma de una matriz, otra es una forma de un vector. Entonces, al final, si nosotros queremos aplicar un modelo de Machine Learning, sea a un problema o otro problema, hay que recordar que siguen siendo números, siguen siendo matrices, siguen siendo vectores. Entonces, no le tengan miedo si es un problema de visión por computadora. Sí, va a tener su dificultad comparada a otro, pero de cierta manera lo que está entrando es una matriz de números, porque la máquina ni siquiera sabe qué es una casa o qué es un balón, ve números. Entonces, por ese lado, no se asusten. Por otro lado, lo que siempre hacemos, y bueno, yo trabajo bastante con muchos estudiantes de pregrado de distintas carreras, lo importante es estudiar primero el estado del arte del problema. Siempre irte al estado del arte del problema, entender qué han hecho las otras personas y luego de que entiendes qué ha hecho el resto, de decidir, ok, ¿qué podemos hacer nosotros? Empezar con lo más fácil. No nos vayamos a lo más difícil, que quizás puede ser deep learning, redes neuronales. Empecemos con algo sencillo, modelos sencillos, menos complejos, pero que tengan buen resultado, es lo que buscamos. Y poco a poco, si vemos que los resultados no van, podemos ir explorando nuevas arquitecturas y nuevos métodos más complejos. Pero siempre lo que yo recomiendo, empezar por la literatura, ver qué hace falta y empezar por cosas sencillas. Tratar de reproducir lo que ya existe, con eso ganamos experiencia y luego probar otras cosas. Y sobre todo, ensuciarse las manos. Puede haber mucha literatura, pero si tú no escribes código, si no te ensucias las manos, si no trabajas con los datos, al final no vas a aprender. Entonces yo iría por eso, ver la literatura, ensuciarse las manos y empezar con cosas sencillas. Y no asustarse porque al final siguen siendo números, sea cual sea el problema. Excelente, Cristian, muchas gracias. Y creo que con eso podemos terminar para no pasarnos del tiempo asignado. Hay algunos, explícitamente Carlos, pero no dudo que otras personas más que estén conectadas, que están pensando, bueno, la verdad es que esto está súper interesante, me gustaría explorar posibilidades de colaboración. Mi sugerencia es que les escriban emails a los presentadores con los que han visto mayor afinidad. Son de centros diferentes, entonces trabajan en problemas diferentes y tenemos también otra gente en SPOL trabajando en problemas de inteligencia artificial aplicada. Se puede buscar más información en la página web de SPOL, en buscar publicaciones en Google Scholar y enviarles mails a ver qué puede surgir. En muchas ocasiones de este tipo de emails han surgido colaboraciones muy fructíferas, entonces no le tengan miedo a iniciar los contactos. Y bueno, gracias nuevamente a los panelistas. Y a los asistentes estén siempre pendientes de los nuevos Sembrando Ideas, que puede ser que haya otro tema en el futuro que también les interese. Gracias a todos y con esto terminamos la sesión de hoy.